Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en esta botana deportiva. Y la verdad que hoy, pues, a diferencia de otras oportunidades, pues literalmente nos estaremos poniendo los guantes con el coach Gonzalo, que bueno, lo invitamos y gentilmente está aquí con nosotros. Gonzalo, gracias por venir a platicar con nosotros aquí a la botana. Y bueno, pues tiempo de boxeo. Hablábamos antes de entrar a cuadro, pues de cómo ha ido evolucionando esta idea que empezó con Gustavo, que es otra persona que también promociona el box allá en la zona de Coatepec, de Jico. Pero pues me da mucho gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? No, pues muy bien, muy contento y muy agradecido por la invitación y pues por estar con ustedes hoy. Oye, me decías que en la escuela, introvertido, futbolista, árbitro y después boxeador y bueno, también atletismo. O sea, sí, es una combinación ahí interesante. Pero bueno, pues en la escuela te iba mal con la cuestión de socializar con el compañero. ¿Eras muy tímido? Sí, fíjate que pues de muy chico siempre fue un tema que se me complicaba, ¿no? Sobre todo socializar con los compañeros, a pesar de que me gustaba mucho pues andar en la clase de educación física, en lo que hubiera deportivo siempre me gustaba participar, pero sí se me complicaba mucho el socializar, ¿no? Participar académicamente, exposiciones, demostraciones, y era algo que a mí me costaba muchísimo. Oye, yo siempre les hago esta pregunta. En el salón, ¿dónde te sentabas? ¿En la parte de atrás, que era como que la parte del relajo, en medio, o hasta adelante con los más aplicados? No, era como que los del medio, ni los de atrás ni los de adelante, siempre de punto medio. Pues típico, ¿no? O sea, era de esos de que cumplía con la tarea, pero al momento, ¿no? O sea, de última hora, luego sí que no entrega la tarea, juguetón sí, porque te digo, me gustaba participar, pero no estaba como esa etiqueta, ¿no? De que quizás es un niño con TDAH o un niño con ciertas características. Todavía no lo había, o bueno, a mí en ese momento no me tocó, pero sí, algunos maestros me tenían mucho aprecio, mucho cariño. Había pues maestros muy buenos que en su momento me tocó que me formaran y también me dieron la oportunidad de tener un mejor aprendizaje académico. Oye, y bueno, primero llegó a tu vida el fútbol. ¿Cómo llegó a ti el ser árbitro? Pues llegó primero por necesidad, que fue algo que me movió también para salir como de esa faceta, ¿no? El fútbol era ha sido uno de mis gustos, una de mis pasiones, pero vi en el arbitraje también una oportunidad de crecer, porque siempre es lo que me ha gustado a mí, como aspirar a más, como crecer en ese sentido. Entonces corrió una invitación por parte del cuerpo arbitral de Coatepec, de ahí del colegio arbitral, pero también en la escuela. Fíjate que también en la escuela, en la universidad, también en algún momento nos dieron la oportunidad de estar ahí organizando uno que otro torneo y pues fue algo que me llamó la atención. De hecho es algo que siempre me ha gustado, me ha llamado la atención, el tema del arbitraje, de la sanción, de reglamentación, que es algo que me ha motivado como que a buscar esas pequeñas pautas para pues irme preparando, ¿no? En el fútbol pues se presentó la oportunidad, es un escenario completamente diferente a lo que me dedico hoy en día. Es trabajar con los árbitros, trabajar con el reglamento, pero también trabajar con las porras, con los jugadores. A veces hay jugadores que se transforman pisando el terreno de juego y afuera son otros, ¿no? Entonces es saber complementar ese trabajo y también saber cómo llevarlo, ¿no? A la par. Oye, y después, bueno, me decías que hubo una parte de atletismo y finalmente llegas al boxeo. Pero el boxeo fue una invitación, una idea de Gustavo Pomares, que le mandamos un saludo. Y en ese momento, ¿qué tanta pasión tenías tú por el box? Pues yo te puedo decir que hace 16, 17 años que empecé en este rubro, pues todo surgió por una plática que tuvimos en una sala. Ahí estábamos platicando los dos, oye, ¿por qué no empezamos con boxeo? Y yo te puedo decir que en ese momento tenía nociones de lo que era deporte, pero no tenía la esencia fundamental de lo que era el boxeo, ¿no? Entonces, esa parte también fue lo que me hizo clic como para decir, bueno, viene un reto diferente, vamos a intentarlo.
Oye, y hablamos que por ejemplo, en Coatepec, el nombre de Chivo Juárez, pues a ti en algún momento de tu iniciación, digamos, te tocó, ¿no? ¿Qué tanto le aprendiste a él? Pues la verdad que le tengo mucho cariño y mucho aprecio a don Chivo Juárez, Primitivo Juárez, porque él nos abrió las puertas, nos dio la oportunidad también para empezar en este deporte. Sin duda fue una persona, es una persona que promovió, impulsó lo que fue el boxeo, ¿no? El boxeo amateur en ese momento, porque yo para esa edad que tenía desconocía que había boxeo olímpico, boxeo de Olimpiada Estatal, desconocía todo eso. Solamente sabía que había un Juan Manuel Márquez, un Pacquiao, que había un boxeo profesional y que yo quería ser un boxeador, ¿no? Pero él muy amablemente nos dio la oportunidad. Hasta la fecha le sigo agradecido por esa oportunidad que nos dio, porque esa semilla que él dejó junto con el profesor Artemio Tlaxcalteco, que fueron uno de mis formadores, pues ahorita está rindiendo frutos. En ese momento, ¿qué boxeador estaba más en apogeo? ¿Juan Manuel Márquez? ¿Era o me imagino que tenías una referencia de Chávez o del Travieso? Pues yo tenía una referencia de Chávez porque había compañeros que se fueron involucrando y siempre era así como, ¿sabes qué? Mira, estos ejercicios yo los vi en un video para movimiento de cintura, que era ¿cómo? Cintura de hule de Chávez, ¿no? Entonces había una referencia, pero en ese momento uno de mis mayores referentes era pues este boxeador Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez, ¿no? Que era un estilo de boxeo muy rápido, el de Pacquiao, y el otro muy mexicano, que fue el de Juan Manuel Márquez, de ir a buscar el combate, ¿no? De contragolpear. ¿En qué momento te diste cuenta que tenías la vocación, porque es como una vocación, para poder llevar toda esta cuestión? Porque hay cosas administrativas, hay que ver que el lugar esté pues bien acondicionado, ¿no? Sí. Y entonces todo esto, la Escuela de Box de Coatepec lo he ido adquiriendo. Al momento ya sabemos que tienen un ring, por ejemplo, que es muy importante. Sí. Pero esa parte, digamos, del docente, la cuestión didáctica, ¿cómo fue llegando? Pues en mí siempre ha predicado esa parte de ser el entrenador que quisiste tener cuando tú eras deportista, ¿no? Entonces esa parte me movió mucho porque también se involucró la formación universitaria que yo tuve, ¿no? O sea, yo tenía noción de lo que era impartir pues un entrenamiento, ¿no? Mi primer entrenador, que fue Felipe Baizabal, que también le mando un saludo, fue el que me inculcó pues esa parte del amor al deporte, ¿no? De implementarle la filosofía de qué es un entrenamiento y para dónde va ese entrenamiento, ¿no? Entonces, a partir de eso, con esas pequeñas puntadas y esencia de cada uno de los entrenadores, Felipe Baizabal, Joel Sánchez, el profesor Artemio, don Primitivo Juárez, se fue complementando mi formación más lo universitario, ¿no? A partir de eso, yo te puedo decir que parte de esa experiencia también se ha ido adquiriendo en cada uno de los eventos, en cada una de las competencias, en cada una de las oportunidades que nos han dado también para poder formar a los niños. Y hablo de niños porque pues la formación viene desde ahí, en niños, en adolescentes, en adultos y hasta personas de la tercera edad que han estado ahí. Y gracias a eso también ellos han tenido ese amor a lo que es el deporte, ¿no? ¿Cómo es el trato con el papá? Porque yo creo que las primeras que ven en el intercambio de golpes pueden decir, oye, espérame, para, como que estoy sintiendo feo que le están pegando, ¿no? O sea, ¿cómo lo manejas eso tú? Pues fíjate que con el paso del tiempo, gracias al poco aprendizaje que hemos ido adquiriendo, nos hemos dado cuenta de cómo trabajar esa parte, ¿no? De primera instancia tenemos que ser muy claros porque sabemos que es un deporte de contacto, ¿no? O sea, va a haber contacto sí o sí, ¿no? En algún momento un entrenador me decía, el boxeo es un deporte en el cual es pegar sin que te peguen, ¿no? Entonces, muchos entran con esa idea, ¿no? Pues yo voy a pegar sin que me peguen, ¿no? O voy a marcar el golpe, pero pues a mí no quiero que me toquen, ¿no? Entonces, desde un inicio sí es muy claro siempre como decir esa parte, sabes que es un deporte de contacto, va a haber contacto. Te va a tocar a ti colocar un golpe, pero también te va a tocar recibirlo, ¿no? Claro. Y siguiendo esa línea,
En la formación también nos encontramos con otros jóvenes, niños que no están muy familiarizados con el deporte, ¿no? Desde la esencia de lo que es hacer un ejercicio o desde la esencia de lo que es, no sé, trotar, no saben a veces hasta lo que es eso, ¿no? Entonces tienes que empezar desde lo más básico, pero también hay necesidades que se tienen que cubrir, como cuáles, ¿no? Hay niños pues muy introvertidos, hay niños muy extrovertidos también, que les gusta participar, que les gusta guantear, pero pues siempre es a la par con el papá, ¿no? O sea, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, papá? ¿Sabe qué, mamá? Va a haber esta exhibición, va a haber esta participación, va a haber este tipo de entrenamiento, si necesito que usted me lo autorice. ¿Sabes qué? Te lo autorizo, ¿sabes que mi hijo no participa? Bueno, desde ahí empieza la formación porque sabemos en qué momento apretar y en qué momento no apretar. Porque muchas veces queremos un entrenamiento genérico para todos, pero no a todos les funciona de la misma manera, ¿no? Oye, y la parte de los que ya son un poquito más grandes, digamos gente de, pues de secundaria, preparatoria, ¿detectas exactamente cuando alguien quiere ponerse los guantes porque pues quiere andar haciendo travesuras en la calle, ¿no? Esto no es para que tú, con el conocimiento que puedas adquirir aquí, andes golpeando a todo el mundo en la calle, ¿no? Sí. Porque un entrenador a mí me decía, el mejor combate es el que evitas. Sí, claro. ¿No? Entonces, eso ¿cómo lo manejas? Porque me imagino yo que deben llegar muchos que quieren aprender para después pues andar haciendo pues cosillas en algunos lugares, ¿no? Sí, claro. Creo que eso es el pan de día, todos los días. Yo te puedo hablar desde mi perspectiva personal en estos 16, 17 años que llevo entrenando. Nunca me he peleado en la calle, ¿no? O sea, y como bien lo dices, es como evitar esa parte, ¿no? Sí, siempre es importante fungir como mentor, como entrenador, como grillito, ¿no? De que, ¿sabes qué? Si este deporte lo ocupas para agredir a alguien en la escuela o para agredir a alguien en la calle, sabes que lleva una consecuencia, ¿no? ¿Y cuál es esa? Pues aunque seas un muy buen boxeador, pues aquí no toleramos ese tipo de actitudes, ¿no? Esa parte también es muy importante porque hace que ellos tengan la conciencia de saber qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? Y es como siempre le decimos, el entrenamiento invisible también forma parte fundamental de lo que ellos hacen, ¿no? Afuera, cómo descansan, cómo se alimentan, cómo tienen sus hábitos de higiene también y todo lo que complementa esa formación, ¿no? Entonces, sí, esa parte, te digo, es el pan de todos los días porque llegan y dicen, hey, profe, préstame sus guantes, su careta, nos echamos un sparring, ¿no? Como vulgarmente luego le dicen, sí. ¿No? ¿Sabes qué? Pues mira, tal día, miércoles y viernes hacemos sparring, si gustas venir. Y ahí es cuando ellos se dan cuenta que no es una pelea en la cual vas a salir a la calle y te vas a enfrentar, sino que es un deporte que exige preparación física. Y mental. Y mental, exactamente, ¿no? Pues dices, nos ha dicho, hay un profesor, le mando un saludo, es Octavio Robles, que nos dice, hay dos tipos de boxeadores. Ah, caray, ¿cuáles, no? Dice, el cobarde valiente y el valiente cobarde. Dice, el valiente cobarde es el que de abajo te está diciendo, sí, súbame, ya cuando se suben no hacen nada. Y el cobarde valiente, que es el que está abajo, tranquilo, todo nervioso, y cuando sube se transforma, ¿no? En una fiera y hace una pelea, ¿no? Entonces, hemos identificado este tipo de personalidades en el deporte del boxeo y hemos tratado de inculcarles esa formación, ¿no? Porque sí nos ha llegado mucha gente, ¿no? Que dice, yo nada más quiero venir a ponerme los guantes. No es así de fácil. No. De entrada se están poniendo en riesgo. Sí, exactamente, ¿no? Tenemos un joven ahorita que está muy activo, que es Jairo Sánchez. Pues en algún momento te llegas a volver el ejemplo de las demás personas. En este caso, pues de los jóvenes, ¿no? De los adolescentes, ¿no? Entonces muchos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero boxear como él, ¿no? O yo quiero hacer sparring como él, ¿no? Así de fuerte, le digo. Para eso llevas un proceso, ¿no? Y hay, te digo, valientes cobardes que llegan, dicen, sí, yo me quiero dar uno, y a la hora de subir pues se dan cuenta que no es lo mismo, es fácil, ¿no? ¿Cómo está esa parte con las mujeres cuando van y quieren practicar box? Fíjate que ha sido algo que ha ido tomando poco a poco fuerza. El boxeo sabemos que es un boxeo pues de ir y confrontar, de ir y pelear.
hemos tratado de complementar el trabajo que se hace día a día con las señoritas para que tengan desarrollen las mismas habilidades, no tengan, sino desarrollen más y mejores habilidades, y sobre todo que pierdan el miedo, ¿no?, a entrar a este tipo de deporte, porque también sabemos y conocemos que hay señoritas que son muy buenas para el boxeo. Claro. ¿No? Las hay, ¿no? Pero también hay otras que tienen que trabajar para hacerlo, ¿no? O sea, tienen que entrenar, tienen que prepararse, tienen que hacerlo. Y hemos tratado de motivarlas. Ahorita tenemos una camada de señoritas que se está preparando también precisamente para, pues, seguir participando en algunos eventos o simplemente para seguir su formación de entrenamiento. Fíjate que esa parte creo que tanto para hombres como para mujeres, al final de algunos meses o que se pueden hacer años, te deja una seguridad personal muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque, como tú decías, aprendes que pues si al otro compañero tú le quieres pegar, de entrada no se va a dejar, ¿no? Sí, claro. Y si está mejor preparado que tú, te lo va a hacer sentir porque pues te va a golpear. Entonces se vuelve pues yo te diría una conversación personal contigo mismo, porque tú dices, bueno, yo pensaba que estaba fuerte, pero este tipo de 2 golpes me cimbró. Sí. Lo mismo pasa con ellas, y a lo mejor sabes que no sabía yo que tenía estas capacidades. Van a encontrar un gran deporte, van a construir otra personalidad, y en el momento que menos se lo esperen, van a ser otra persona, positivamente, ¿eh? Entonces yo creo que te has encontrado muchos ejemplos así, ¿no? Sí, fíjate que en este tiempo que llevamos, el boxeo también, el deporte sirve como terapia, ¿no? Te ayuda a tener una introspección, pues, profunda, porque también te ayuda a resolver problemáticas de manera interna, y que precisamente cuando vas y haces el deporte, pues se te olvidan, ¿no? Sí. Y como bien lo dices, ¿no? O sea, cuando el deporte te toca, te mueve, ¿no? Desde la fibra más sensible que tú tienes hasta tu personalidad, ¿no? Hasta lo que eres. Pero hay algo que no lo puedes desatender. Y es que si tú, por ejemplo, dices, bueno, están haciendo un manopleo. No, pero se hace así, Sí. ¿no? Sí. Tienes que tener al menos la condición para poder correr igual que ellos, pegarle al costal con técnica. O sea, esa parte, dentro de todas tus actividades, ¿cómo te mantienes con eso? Porque habrá chavos que digan, no, pues es que el profe no trae nada y no sabe y no se sabe parar y nos dice claro. Eso y todo. En esa parte, ¿tú cómo te mantienes? Porque hay que estar también con una fuerza, digamos, moral para decir, no, bueno, pues si es que... Yo recuerdo que de repente, cuando trabajábamos, te agarrabas a, no sé, 3, 4 boxeadores, trabajo un round contigo, trabajo el manopleo contigo y íbamos rotando, pero pues el que seguía trabajando eras tú, y mientras los demás descansábamos. ¿En qué momento te das tiempo para mantener esa parte? Porque no es sencillo. Sí, no es nada fácil. Es algo que siempre termina siendo complementario a lo que te dedicas y a lo que haces, ¿no? De hecho, pues, como tú bien lo dices, ¿no? Es algo de carácter, que es algo siempre que les digo, a veces tolerar un tipo de entrenamiento que te exige y mantenerte en forma y decir, ¿sabes qué? Pues sí lo aguanté, aunque por dentro digas, sí, estoy tronado, ¿no? Sí. Estoy fundido, ¿no? Entonces, sí, esa parte también el boxeo te lo da, ¿no? O sea, poco a poco el boxeo, yo recuerdo cuando hacía trabajo de ring, ¿no? Y sentías el primer golpe y sentías el segundo y veías estrellitas y decías, bueno, ya te bajas para el siguiente, me preparo mejor, ¿no? Saco ese carácter, ¿no? Y te volvías a subir y volvías a participar y te dabas cuenta que el tipo de enfrente pues venía con más herramientas, ¿no? Con más características. Ese carácter ha servido para llevar pues precisamente esa formación, ¿no? Donde llegan jóvenes que te dicen, oiga, ¿sabe qué, profe? Pues yo quiero mejorar mi técnica de golpeo, ¿no? Hay diferentes ejercicios, diferentes implementos, ¿no? Bueno, en manopleo, en costal, trabajo en parejas, trabajo defensivo, trabajo de ataque, ¿no? Entonces se va complementando. De hecho, pues yo
todos los días ceno, desayuno, como, desayuno, boxeo, ¿no? Estoy todos los días ahí, ¿no? Enfocado en lo que es el boxeo. Y de una u otra manera es algo que a mí me va pues fortaleciendo mentalmente primero, porque es algo que de manera mental tienes que estar preparado y físicamente, ¿no? Sí, te lo decía yo en el aspecto de decir que de repente los chavos se quieren medir. Sí, claro. Se quieren medir y de repente es como decir, pues siento que sí le puedo como que tirar 2, 3 combinaciones y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Porque es natural. O sea, siendo un poco más jóvenes, siempre van a tener como que esa cosquilla de tocar que está un poquito más arriba. ¿Qué pasa cuando es demasiado impetuoso o ya está irrespetuoso el boxeador? ¿Lo pones en su lugar o de repente o qué haces ahí? Pues es que, mira, todo depende también de la formación en la que tú llevas a los boxeadores, porque como siempre les he dicho, es que hay tiempo para todo. Digo, hay tiempo para divertirse, pero también hay tiempo para entrenar, ¿no? Y sí, me ha tocado ese tipo de boxeadores, ¿sabes qué? Pues, profe, súbame con usted al sparring y nos medimos, nos calamos, a ver quién aguanta más y quién aguanta menos, ¿no? Obviamente, pues como entrenador, pues tienes que mostrar tu carácter, ¿no? Pero cuando sabes que te están rebasando ya técnicamente y físicamente, siempre tienes un alumno adelantado que los frena, ¿no? Eso está bueno. Entonces, esa parte también es muy importante porque tú sabes que tienes diferentes tipos de boxeadores con muchas características, ¿no? Iniciación, intermedio y avanzado, ¿no? Y siempre va a haber una iniciación que le va a querer pegar al avanzado. Pero está el intermedio que le va a decir, oye, mira, te falta trabajar esto, te falta corregir esto, tienes que seguir en el proceso en el que vas. Y siempre va a haber un intermedio que le va a querer pegar a los avanzados. Y se ha dado, ¿no? Ha habido algunos chispazos ahí, pero siempre, obviamente, los avanzados con la experiencia que ellos llevan dentro de su preparación. Por ejemplo, está Jairo, que ha estado en Guerra de la Frontera, en Festival Olímpico, que ahorita acaba de venir, con bronce, se trajo bronce del Festival Olímpico, que en ocasiones él sabe la necesidad o lo que conlleva pelear a niveles altos, ¿no? Ya. Competitivos, ¿no? Entonces hay partes donde dices, ¿sabes qué? Pues nos toca entrar a choque, nos toca confrontarnos, ¿no? Claro. Pero también sabes que hay momentos donde, ¿sabes qué? Pues te vamos a llevar técnicamente para que no te espantes, porque si recibes un golpe, sepas cómo amortiguarlo, ¿no? Ya. Entonces esa parte también me ha ayudado mucho porque, te digo, es un equipo, ¿no? O sea, al final de cuentas terminas amalgamando una familia, un equipo, un proyecto, una visión de lo que haces, ¿no? Hacia dónde vas encaminado, ¿no? Pues Gonzalo, podemos platicar un montón de cosas acerca del boxeo. Tenemos un tiempo aquí limitadito, pero te agradezco mucho que compartieras estas vivencias, esta formación y este proyecto que hoy es una realidad de brindarle un deporte como el box a nuestra comunidad. Y bueno, pues yo creo que merece que hablemos más de box en otra oportunidad aquí en La Botanada Deportiva. Te lo agradezco mucho. No, gracias, Magno. Bueno, señores, con esto estamos despidiendo esta botana deportiva. La verdad que un tema muy apasionante como es el boxeo. Nos escuchamos y nos encontramos para la próxima.